Bienvenidos a Review 5 estrellas. Hoy os traigo la review en profundidad de los Soundpeats Air 4, un nuevo modelo de Soundpeat que ha sido lanzado junto con los Air 4 Lite. Y bueno, las diferencias entre estos dos nuevos modelos de Soundpeat están en el chip que incorporan. Los Air 4 tienen un chip de Qualcomm Premium, mientras que los Lite pues tienen un chip más normalito, ¿vale? Más general. Otra diferencia es que los Air 4 cuentan con cancelación de ruido activa, mientras que los Lite no. Aunque esta característica, bueno, vamos a tener que hablar de ella ahora después. Y ya os digo que, bueno, al ser un diseño semi-near, pues, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Otra característica que he detectado, ¿vale? Bueno, mejor dicho, otra diferencia es que los Air 4 cuentan con un estuche efecto mate, mientras que los Lite es efecto espejo. Sobre el papel, pues estas son las diferencias más destacables. Y bueno, en el canal hemos visto toda la gama Air de Soundpeat, desde los True Air 2. Y bueno, también hemos visto los Air 3, los Air 3 Deluxe HS. Y como he dicho en otras ocasiones, para mí son los mejores del mercado, relación calidad-precio, con diseño semi-near. Esta gama de Soundpeat, la verdad es que a mí me encanta. Así que sin más rollo, comenzamos con la review de estos nuevos Air 4. Los auriculares nos vienen en esta caja de tamaño pequeño, fabricada en cartón duro. Al abrirla nos encontramos el estuche de carga con los auriculares dentro de él. Si levantamos esta tapa, en la parte inferior tenemos un hueco donde nos incluyen el cable de carga tipo C, que tiene una longitud de 27 centímetros, no está nada mal la longitud. Y por último, en la parte interna de la tapa principal nos incluyen, dentro de una tarjeta de cartón, el manual de instrucciones que viene en español y una tarjeta también en español donde nos explican cómo conectarlos a la aplicación. Las características técnicas más importantes son las siguientes: Bluetooth 5.3, chip Qualcomm 3071. Este chip es mucho más avanzado que el chip 3040 que tienen por ejemplo los Air 3. Este nuevo chip puede ofrecer características más avanzadas que ahora veremos, y la verdad es que es un chip, el 3071, con bastante reputación. Ya sabéis que cuando un fabricante presume de chip es porque suele ser bueno. Codec SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive y aptX Lossless. Gracias al chip 3071 podemos usar este último codec mencionado, pero solo si tenemos un móvil o dispositivo electrónico con tecnología Snapdragon Zone. Snapdragon Zone es una tecnología que lleva muchos modelos modernos y básicamente ofrece una baja latencia en videojuegos, mejora del sonido, mejora en llamadas telefónicas, etc. En mi caso, mi Poco X3 Pro no cuenta con esta tecnología, así que no me puedo beneficiar del codec aptX Lossless. Automáticamente se me pone el aptX Adaptive. El codec Lossless es un codec que garantiza que no haya pérdida en la transmisión de información del sonido entre un móvil y unos auriculares. Básicamente escucharíamos la música a calidad de CD, pero también hay que tener en cuenta la fuente de reproducción del sonido. No es lo mismo reproducir música en YouTube que en aplicaciones que garantizan música en HD o Ultra HD, como por ejemplo Amazon Music Unlimited. Este codec supera en velocidad de transmisión al codec LDAC. Continuamos con las características técnicas: driver de 13 mm, triple micrófono en cada auricular, cancelación de ruido en llamada CVC, cancelación de ruido activa adaptativa. El chip 3071 es capaz de ofrecer esta característica, que lo que hace es reducir más o menos el ruido según el que tengamos alrededor nuestra. Cuanto más ruido haya, más se emplean a fondo. Protección IPX4, modo gaming, tecnología multipunto. Es posible conectarlos a dos dispositivos a la vez, compatibles con asistentes de voz, compatibles con la aplicación Soundpeat, ecualizador personalizable, la capacidad del estuche de 330 mAh, la de los auriculares es de 35 y por último son compatibles con Android, Windows, iOS, macOS, televisores con Bluetooth, etc. Pasamos al diseño del estuche de carga, que como veis tiene una forma ovalada y un poco anchada. El color es negro mate en casi todo el conjunto, con una textura ligeramente gomosa.
Por alrededor de la tapa vemos un toque en color gris mate y en la zona de la bisagra un toque en color bronce, donde vemos dentro el nombre de la marca en un tono efecto espejo. En la parte frontal tenemos un piloto LED y un botón que sirve para que los auriculares entren en el modo emparejamiento, para resetearlos de fábrica y para comprobar el estado de la batería del estuche. En la parte inferior tenemos el puerto tipo C, que tiene un color azul, y como detalle alrededor vemos un toque efecto espejo en color bronce. Esta zona es metálica, o por lo menos pues me da esa sensación. Al abrir la tapa vemos un color gris en todo el conjunto, con un tono efecto espejo en los huecos de los auriculares y en la parte interna de la tapa. Por alrededor el tono es mate y en la parte interna de la tapa oculta se ve información técnica. Respecto a la bisagra, al abrir y cerrar se siente genial, de las mejores que he probado, dureza correcta y no se viene abajo aunque inclinemos el estuche al máximo. Si hablamos de la calidad de construcción, estamos ante un estuche fabricado en plástico, lo ve siempre en todos los modelos. El peso sin los auriculares dentro es de 30 gramos y con ellos dentro de 38, de largo mide 5,8 centímetros, de ancho 5,3 y el grosor es de 2,4. La practicidad, teniendo en cuenta peso y dimensiones, es buena, se puede llevar en un bolsillo sin problemas. El diseño de los auriculares en esta gama sigue la misma línea desde los True Air 2, la verdad es que han cambiado poquito de un modelo a otro y eso me gusta que sigan una misma línea. Como veis, son de color negro mate por casi todo el conjunto. En la parte interna del cabezal vemos un tono efecto espejo y en la zona táctil un toque en color bronce mate, donde dentro vemos el logotipo de la marca en un tono efecto espejo. Al lado de la zona táctil vemos el primer micrófono dedicado a la cancelación activa adaptativa. En la parte inferior de la patilla vemos los sensores de carga en color plateado. En la parte interna el micrófono que capta nuestra voz en una llamada y un poco arriba la sigla R en el auricular derecho. En la zona superior del cabezal vemos una rejilla para la salida del aire que genera el driver. En el cabezal vemos otro orificio para lo mismo y si nos centramos en la rejilla del audio, como veis es de color bronce con puntitos. El material aquí es plástico, aunque pueda parecer a simple vista metal. Los auriculares por todo el conjunto están fabricados en plástico y considero que la calidad es correcta. Por último, deciros que el peso de un auricular es de solo 4 gramos y respecto al largo de la patilla mide unos 2 centímetros. Estéticamente no sobresalen de las orejas y la verdad es que quedan bien. Si abrimos, cerramos la tapa del estuche, pulsamos el botón o metemos los auriculares, el piloto LED comprueba el estado de la batería. Si está entre un 100% y un 50%, el piloto se ilumina en verde. Si está entre un 49 y un 10%, se ilumina en amarillo. Y si está por debajo del 10%, se ilumina en rojo. Si lo ponemos a cargar desde el 0% de batería, el piloto primero respira lentamente en color rojo, después pasa a amarillo y finalmente a verde. Cuando está 100% cargado, se ilumina de forma fija en verde. En los auriculares no contamos con ningún piloto LED, así que no vamos a saber de forma física en ellos justo el momento en el que llegan al 100% de batería mientras cargan. Esto solo lo podemos comprobar conectándolos a un dispositivo y consultando la aplicación. Para encender estos auriculares hay que abrir la tapa del estuche. En el momento en el que lo hagamos, por los auriculares escucharemos Power On. Al cabo de unos pocos segundos escucharemos Pairing y cuando dicen esto en concreto quiere decir que ya se encuentran en el modo emparejamiento y que ya podemos buscarlos en nuestro dispositivo. Para apagarlos hay que colocarlos en el estuche y cerrar la tapa. Justo cuando la cerramos es cuando se apagan y comienzan a cargarse los auriculares. Como detalle, si por ejemplo estamos escuchando música y los metemos en el estuche sin pausarla antes y sin cerrar la tapa, la música no se escuchará una vez colocados. Si los volvemos a sacar, se volverá a escuchar la música. Respecto a la aplicación, pues estamos ante la típica aplicación de Soundpeak que hemos visto en otros modelos que os he traído de esta marca. No hay mejoras en lo que se refiere a nuevos apartados para poder
usarla hay que crearse una cuenta y aceptar diferentes permisos importantes, como por ejemplo el de la ubicación. En la pantalla principal podemos consultar el estado de la batería de los auriculares. Aquí podemos subir o bajar el volumen, crear una ecualización adaptativa realizando un test de audio, seleccionar un modo de ecualización predeterminado de todos estos, crear una ecualización a nuestro gusto, activar o desactivar la cancelación adaptativa, activar o desactivar el modo gaming y deshabilitar o no todas las funciones de la zona táctil. Por otro lado, también podemos reiniciar los auriculares de fábrica y actualizarlos a la última actualización de firmware en el caso de que saquen alguna mejora para los auriculares. En general, es una aplicación que lo que ofrece lo cumple, está bien, pero necesita añadir algún apartado que sí tienen otras aplicaciones. Las funciones que podemos activar desde la zona táctil son todas las importantes y no tan importantes, menos una: retroceder a la canción anterior. No podemos hacerlo. Esto lo hemos visto ya en varios modelos de Soundpit que cuentan con ANC. Siempre hacen lo mismo. Además, los tokens no se pueden configurar a nuestro gusto desde la aplicación. Pero como siempre os digo, prefiero tener casi todas las funciones disponibles a tener que prescindir de varias o directamente no poder activarlas. Para mi punto de vista, es un punto pues positivo este apartado. Y bueno, como veis, podemos subir o bajar el volumen, pausar o reanudar una canción, pasar a la siguiente canción, aceptar una llamada, apagarlos o encenderlos manualmente, activar el asistente de voz, etc. Respecto a la conexión multipunto, es una característica pues bastante interesante, ¿vale? En modelos Bluetooth. Y bueno, deciros que los he conectado a un PC y móvil a la vez, y también los he conectado a dos móviles, ¿vale? He realizado estas dos pruebas y han salido bien. Para conectarlos a dos dispositivos, primero hay que conectarlos al primer dispositivo. Una vez conectados, los desconectamos y los conectamos al segundo dispositivo. Una vez conectados al segundo dispositivo, ya podemos conectarlos al primer dispositivo. De esta forma se emparejan los auriculares a dos dispositivos, ¿vale? Es un proceso muy fácil. Y bueno, como os he dicho, en general el multipunto funciona bien. Cuando estoy escuchando música en el móvil y pongo un vídeo en el PC, se pausa la música del móvil y se reproduce por los auriculares el vídeo del PC. Este proceso se hace automáticamente y la sincronización del audio, el cambio que hace, pues tarda más o menos 1 o 2 segundos. Vamos a entrar en un apartado, pues sintiéndolo mucho, para mí negativo. El ANC adaptativo para mí es una característica casi nula. No noto la reducción del ruido prácticamente nada. Son los primeros auriculares semi-ear que pruebo con ANC y la verdad es que estoy bastante decepcionado. Pero tengo que deciros que sinceramente me lo esperaba. ¿Por qué? Pues porque si no hay cancelación pasiva, la cancelación activa no sirve para nada. Al ser semi-ear no entran al final del canal auditivo y esto hace que entre bastante ruido del exterior. Si tenéis pensado comprar estos auriculares por el ANC, ya os digo que no lo hagáis. Si queréis cancelación activa de ruido buena, tenéis que iros a por unos auriculares in-ear. Para quien no lo sepa, los auriculares in-ear son los auriculares que tienen almohadillas y entran al final del canal auditivo. Si tenemos el ANC activado más un volumen alto, sí que es verdad que no vamos a escuchar prácticamente nada. Pero claro, ya tenemos que depender del volumen de los auriculares. Para mí, el ANC adaptativo es un punto negativo, no me ha gustado. Pasamos a la batería, que es un punto positivo y mejora con respecto a modelos anteriores. La prueba más importante, que es la de reproducir música continuamente al 100% de volumen con el códec SBC y con el códec ANC desactivado, me han dado 5 horas y 40 minutos. Estamos hablando de que si lo usamos en un 60 o 70% de volumen, van a superar las 6 horas de reproducción fácilmente. Resultado, como digo, muy bueno. Por otro lado, el estuche me ha dado 2,8 ciclos de carga, casi 3 ciclos, lo cual está muy bien. En mi Twitter tendréis todas las pruebas realizadas
y os dejaré un link en las primeras líneas de la descripción que os llevará directamente al tweet. La calidad de sonido por defecto la verdad es que es muy parecida a la de los Air 3 o a la de los Air 3 Deluxe HS. No he notado una mejora destacable. Estamos ante un sonido en general enfocado en frecuencias agudas y medias. Esto quiere decir que vamos a notar más las voces de los cantantes que las frecuencias graves. Las graves para ser semi-near me parecen correctas, se siente el bajo, pero no llega a sentirse como los de unos auriculares in-ear, que en estos se sienten con más golpe y mejor definición. Lo mejor del sonido es cómo se escuchan las voces y los instrumentos, es todo muy claro y con una buena definición. Como detalle, cuando activamos la cancelación activa, el sonido cambia completamente, es como si se volviera todo más grave y me atrevería a decir que el ANC, o sea que con el ANC activado, los auriculares se escuchan mucho mejor, se escucha todo como con más cuerpo y con mejores bajos, pero claro, si usamos estos auriculares con la cancelación de ruido activa todo el tiempo, la duración de la batería pues va a ser menor, ¿vale? Y bueno, respecto al volumen máximo se escuchan bastante altos, llegando a ser un poco estridentes en agudas si se supera el 90% de volumen. En general me parecen buenos en sonido teniendo en cuenta que son semi-near. Como os he dicho en otras ocasiones, los modelos de la gama Air de Soundpeats son los mejores en sonido con diseño, como digo, semi-near que he probado. Respecto al micrófono, estoy bastante contento, creo que el rendimiento ha sido en general bastante bueno y se nota una mejora con respecto a los modelos anteriores, sobre todo en reducción de ruido. Si buscáis un buen micro, estos Air 4 son una buena opción. Respecto a mi voz, se escucha con una naturalidad buena, una amplificación muy potente, ¿vale? Mi voz se escucha con bastante potencia y una definición correcta. Respecto a la reducción de ruido, como digo, han mejorado mucho. Con el ventilador de fondo se escucha, o sea, prácticamente no se escucha nada lo que es el ventilador de fondo. Y bueno, esto en los Air 3 era mucho más notable. Con ventilador de fondo, más niños de fondo jugando. Bien también, el ventilador no se escucha nada. Y los niños pues sí se escuchan un poquito, pero esto es normal, ya que son voces pues agudas y son complicadas de reducir. Mi voz, cuando bueno hay más ruido de la cuenta, pues se mantiene estable, pero se nota que bueno en esta última prueba sufre más con respecto a no tener ruido. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeats Air 4 sin ruido de fondo. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeats Air 4 con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido. Esto es una prueba de audio realizada con la grabadora de voz del PC para comprobar la calidad del micrófono de los auriculares Soundpeats Air 4 con un ventilador de fondo cerca de mí generando ruido y ruido de fondo de niños jugando a un volumen medio alto. Pasamos a la ergonomía, que la verdad es que me ha parecido buena, se adaptan correctamente al orificio, el cabezal tiene una buena forma para que encajen bien, la comodidad me ha parecido muy buena, se sienten muy ligeros puestos y os recomiendo pues que no los metáis mucho al fondo del canal auditivo porque puede que al cabo de un rato os molesten, simplemente los colocáis y los metéis un poquito nada más. Respecto al ajuste en casa, me ha parecido bueno, se sienten firmes, es muy difícil que se os caigan, por lo menos en mi caso. Y bueno, el ajuste haciendo deporte pues no lo he probado, pero bueno, he probado modelos anteriores como los Air 3 o los Air 3 Deluxe HS y me han ido bien, ¿vale? La prueba de pulverizado de agua la han pasado correctamente, ¿vale?
¿vale? Lo que hago es echarles agua, dejarlos 8 minutos y después comprobar que todo funciona bien, que funciona bien el micro, que se reproduce la música. Y bueno, que también funciona en este caso, pues por ejemplo, el ANC. Pasamos a la latencia. Como siempre os digo, chavales, la latencia depende mucho del dispositivo móvil que tengáis. Yo tengo un móvil ya, digamos, pues un poquito antiguo, que es el Poco X3 Pro, con una versión Bluetooth antigua, que es la 5.0, y los he probado pues con el codec aptX Adaptive en YouTube, Twitch y demás, como siempre os digo, bien, sin el modo gaming 131 milisegundos y con el modo gaming 33 milisegundos, resultado muy bueno. Y en videojuegos online pues como siempre mal, ¿vale? Latencia muy alta, como os digo, depende del dispositivo que tengáis. Si tenéis un móvil muy moderno y bueno, pues os podéis beneficiar, por ejemplo, del aptX Lowless, pues a lo mejor en videojuegos online tenéis una baja latencia. Estos auriculares los podéis encontrar alrededor de los 40-50 dólares. Para mí son totalmente recomendables si los encontráis pues más o menos por este precio, pero son unos auriculares indicados para personas que cuenten con un dispositivo con Snapdragon Sound, que sea compatible con el codec aptX Lossless. En mi caso no tengo un móvil con esta tecnología, así que yo optaría por unos Air 4 Lite, Air 3 Deluxe HS o los Air 3 normales. Lo del ANC, la verdad es que no lo he entendido muy bien y es que yo prefiero a no hacer algo mal a hacerlo. Cualquier duda que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.